Es un placer que nos acompañen. Y además, en esta ocasión, platicando o discutiendo sobre dos lecturas muy, muy interesantes. Por una parte, tenemos justamente el trabajo de Juan Martín López Calva en un artículo que él llamó Cosmópolis, del sentido común a un sentido común, los retos educativos en un cambio de época, un estudio, una serie de reflexiones muy interesantes que hace justamente el doctor Juan Martín López Calva. Y por otro lado tenemos otra lectura muy interesante, el Sensus Communis Gadamerano, conceptos base para el humanismo, un acercamiento y coincidencia justamente con Vico y Hans Gadamer, escrito por Dora García, Dora Elvira García. Pues bueno, y desde luego contamos con la participación del doctor Ernesto Rodríguez Moncada. Muchísimas gracias, doctor, y pues adelante, bienvenidos todos quienes nos acompañan en esta tercera sesión de nuestro seminario, este seminario muy interesante. Buenas noches nuevamente a todos y todas, todos y todas las que se están o se acaban de integrar. Espero que hayan pasado muy felices fiestas y que este año que recién inicia venga con muy buenas noticias para todos, que traiga felicidad, trabajo, salud. Poco a poco iremos saliendo de esta situación que ya se ha prolongado, pero que me parece que las lecturas de hoy nos van a dar la posibilidad de incluso repensar y reflexionar sobre esto que está pasando ahorita, esto de la pandemia y muchas cosas que vienen aparejadas, porque la idea del sentido común es una cuestión que parece de repente como olvidada en términos de la forma en que normalmente reflexionamos sobre el mundo, ¿no? Ahorita profundizar en ello, pero entonces les deseo lo mejor para este 2021, ¿no? Quisiera contextualizar un poco. Hace unos días con Jesús, en una entrevista aquí por este mismo medio, recordábamos a dos autores de esta época, contemporáneos, a Edgar Morin y a Bernard Lonergan. Ambos desde distinta perspectiva llegan a puntos de vista común respecto de la situación que se vive en el mundo. Ellos, entiendo, no se conocieron, no sé si se hayan leído entre ellos, pero Martín López Calva, que es uno de los autores del cual mandé el artículo, ¿no? Cosmópolis y el sentido común, tiene una obra que se llama precisamente Educación Humanista, en donde hace un análisis de la obra de Morin y de Lonergan, donde compara, es una obra en 3 tomos, es una obra amplia, pero va comparando precisamente el pensamiento de estos dos autores, lo que expresaron en sus distintas obras, y nos hace ver precisamente que tienen muchos aspectos en común, ¿no? Ahora, hago esta referencia porque, por un lado, Martín López Calva, que se ha especializado precisamente en este estudio de Edgar Morin y de Bernard Lonergan, tiene varios artículos al respecto, desde distintas ópticas. Y me pareció interesante, siguiendo la lógica del tema 2 de nuestro seminario, en el sentido de la otredad, ¿no? Todavía estamos en la idea del otro, otredad, alteridad, etcétera, y conceptos que van de la mano. Me pareció interesante precisamente recuperar esta manera de reflexionar sobre el mundo, recuperando la idea del sentido común. Estamos muy habituados en el mundo actual a hablar de ciencia, de racionalidad científica, de argumentos, de fundamentos, de sustentos teóricos, de teorizar el mundo, pero eso nos ha hecho perder de vista que en la cotidianidad, y es en la cotidianidad donde nos relacionamos con el otro, en donde el sentido común desempeña un papel muy, muy importante, como se habrán dado cuenta en las lecturas, y que ahorita
detallaremos. Esa lectura entonces de Martín López Calva sobre Bernard Lonergan en la cuestión del sentido común me pareció muy pertinente. Y por otro lado, la lectura de Dora habla sobre el mismo concepto de sentido común, pero en Gadamer, Hans Georg Gadamer, un filósofo principios del siglo pasado, escribió una obra que se llama Verdad y Método, en donde desarrolla precisamente la idea del sentido común. Y un concepto que en este texto, en estos artículos aparece, sobre todo en el de Dora, que tiene que ver con la formación. Y veremos con más detalle ahorita cómo es que el concepto de formación se relaciona directamente con esa idea del sentido común. Pero Gadamer, curiosamente, y si notaron en la lectura, coincidirá mucho, o Bernard Lonergan coincidirá con Gadamer, ¿no?, precisamente en esta noción de sentido común que nos posibilita, insisto, pensar desde otro lugar lo que es la vida, la cotidianidad, la naturaleza, la sociedad, el mundo. Rompiendo los cartabones de esta perspectiva cientificista, sobre todo la de corte más positivista, y que entonces desde la perspectiva de Gadamer tiene que ver con el desarrollo de las humanidades o de las ciencias humanas, ¿no?, recuperando la idea de Vico, y de muchos otros, sobre todo desde la perspectiva hermenéutica, que plantean precisamente la idea del conocimiento del ser humano, de las humanidades, como fundamental para la comprensión del mundo, y obviamente hacen una crítica a la visión cientificista de corte fundamentalmente positivista que ha dominado el desarrollo científico-tecnológico de la modernidad, ¿no?, en los últimos, por lo menos 2 siglos, ¿no?, lo que va de este siglo y el siglo pasado. Entonces, por eso me pareció que estas dos lecturas se complementaban y nos posibilitaban reflexionar, insisto, sobre la realidad desde este concepto de sentido común. Y notarán que he usado noción, concepto, idea de sentido común como sinónimos. Me parece fundamental centrarnos en la idea del sentido común como tal y lo que implica conceptualmente. Entonces, esa es la idea. Por ahí, no sé si alguno haya leído directamente algo de Lonergan o haya leído directamente a Gadamer, ¿no? Si hubiera alguna duda en algún concepto, alguna noción, pues con gusto pueden plantearla conforme vayamos comentando estas dos lecturas. Quisiera, bueno, a partir de este contexto de introductorio de ambas lecturas, pues le cedo la palabra a quien quisiera iniciar preguntando, comentando qué le parecieron, le gustaron, no le gustaron, en fin, desde ese tipo de ideas sobre las lecturas hasta cuestiones más conceptuales que quieran expresar para adentrarnos en el análisis del tema. Entonces, le cedo la palabra a quien quisiera comenzar. Buenas noches, doctor Ernesto, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, claro. Sí, lo escuchamos bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, de las lecturas, para ser honesta, una de ellas se me hizo un poco complejo entenderla, sobre todo la que hablaba de los conceptos bases para el humanismo. Quizá por la terminología, no sé, sí, la verdad se me hizo un poco compleja. Sin embargo, la otra lectura, la que hablaba de la cosmópolis, de verdad que se me hace un término bien interesante y cómo lo manejan, cómo lo diseñan, para que no suene tan utópico finalmente. Y cómo nos habla de que los problemas mundiales finalmente son problemas de todos y que como sociedad debemos trabajar en equipo, hacer esa mancuerna, conceptos que se manejan en la lectura como libertad, las ciencias humanas críticas, la cultura como capacidad de preguntar, reflexionar y pues alcanzar mejores respuestas, me parece muy interesante. En general esa lectura me encantó.
Esa sería, hasta el momento, o sea, como para abrir el preámbulo, ¿verdad? Vamos viendo cómo se desarrolla el tema. Sí, Mónica, muy bien. Sí, me parece que cuando uno no está muy adentrado, muy metido en algunos conceptos, de repente en una primera lectura le generan a uno dudas y confusiones, pero creo, siguiendo la lógica de esa misma lectura y de la hermenéutica, creo que eso da pie precisamente a la reflexión, ¿no? Da pie a que uno se pregunte cosas que de otra manera quizá no se preguntaría. Y en efecto, la lectura de Cosmópolis, abro un paréntesis aquí, Cosmópolis es un concepto que va a utilizar Lonergan, y que refiere precisamente a la posibilidad de pensar un mundo, pero desde la lógica de la construcción de ese mundo. Es decir, la idea de utopía como un lugar que no existe o que no es posible, o etcétera, que conocemos más habitualmente o históricamente, ¿no? Tomás Moro, Campanella, etcétera, abre la idea de que quisiéramos un mundo perfecto, pero que ese mundo perfecto no existe en ningún lugar, ¿no? Y que entonces, si no existe en ningún lugar, se vuelve simplemente como una ideal, una aspiración. El concepto de Cosmópolis recupera esa idea de que podemos pensar un mundo mejor, no un mundo perfecto ni un mundo ideal, sino un mundo mejor, pero que el proceso de arribamiento a ese mundo implica la acción humana, la actuación humana. Sin esa actuación humana, difícilmente se podría concebir una cosmópolis, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa acción humana, y esto es parte de lo importante que la relaciona con el concepto de sentido común, es que esa acción humana tendría que tener como base también el sentido común. Ajá. El sentido común en tanto una forma de razonar y de reflexionar sobre las cosas que nos pasan, sobre nuestra experiencia, sobre nuestras vidas, que, como decía hace rato, rompe la racionalidad científico-tecnológica, ¿no? Científico-técnica, rompe el pragmatismo, rompe con esta visión positivista, ¿no? del mundo, y entonces nos lleva a pensar, bueno, ¿y en qué constituye el sentido común? ¿Qué es lo que hace que el sentido común se manifieste como tal? ¿En qué se expresa? ¿No? Ahorita profundizaré en ello, pero sí creo que la lectura de Cosmópolis posibilita pensar los problemas que vivimos en el mundo actual desde una perspectiva más optimista, diríamos, ¿no? Y lo que la pandemia ha traído consigo es precisamente el vernos en un mundo totalmente interconectado, en un mundo en el que lo que sucede en un lugar va a tener implicaciones y consecuencias en otro. No solo en el sentido económico, no solo políticamente, sino también ideológicamente, comercialmente, culturalmente. Estamos viendo comportamientos, manifestaciones de distintos grupos humanos ante la pandemia que pueden sorprendernos o no, pero que se nos hacen algunos similares a los nuestros, pero otros que nos parecen muy propios de otro lugar, ¿no? Y creo que este tipo de situaciones, como la que estamos viviendo ahorita, nos coloca siempre en sacar o lo mejor o lo peor del ser humano. Es decir, saca lo mejor en algunas personas, porque las hace solidarias, las hace juntar recursos, despensas, ayudar a los otros, etcétera. Pero también saca lo peor, porque hay gente que quiere ser la primera en la fila, ahora estamos viendo con las vacunas, hay gente que saca provecho de esto y entonces quiere a todo ganarle. No hablaré ya de las tantas falsas noticias que han estado circulando tanto en México como en el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces saca, me parece, lo peor y lo mejor del ser humano una situación como esta. El sentido común tendría que ayudarnos a reflexionar sobre esos extremos del comportamiento humano y si quisiéramos vivir un mundo mejor, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para ello, ¿no? Me detengo aquí. ¿Alguien más quisiera comentar alguna duda en lo particular de las lecturas o cualquier otro comentario?
Hola, doctor. ¿Qué os Bueno, a pasa? mí me pareció en la lectura del doctor Juan Martín López Calva, desde el inicio creo que invita a una reflexión, ahora sí desde el resumen, cuando se refiere justamente a este del ciclo amplio de decadencia de las sociedades, generado por la desviación general de la inteligencia, cuya principal manifestación es justamente el que veamos una absolutización del sentido común como una única forma de explicación de la realidad que vivimos, ¿no? Y bueno, desde leer esta frase me hacía un poco reflexionar sobre la realidad que estamos viviendo, sobre la realidad que vivimos en México, que inclusive a través de los medios de comunicación y los gobiernos se establece a veces. Entonces creo que es una lectura bastante enriquecedora. Y bueno, por el otro lado, en el artículo de Dora Elvira García, pues es una reflexión yo creo que bastante compleja. Aquí nos acompaña el maestro Edgardo y yo creo que sería un debate interesante, porque en muchas ocasiones cuando nos formamos, por ejemplo, en el campo de las ciencias naturales o de las ciencias exactas, asumimos cierta definición o cierta conceptualización de lo que llamamos ciencia, o digamos lo que Mario Bunge, por mencionar a un autor bastante popular, diría que es ciencia. Y bueno, cuando Gadamer, cuando Dora Elvira empieza a escribir un poco sobre esta propuesta de Gadamer, donde trata, no sé si yo la estoy interpretando bien, donde trata de decir que hay un uso excesivo del método de las ciencias naturales y que debería de haber un método propio de las ciencias humanas. Pues bueno, esto me parece, por una parte, muy interesante, pero por otra parte, bastante debatible, ¿no? Tal vez en la definición que se puede establecer de ciencia o la visión que tal vez este autor Hans Gadamer podría tener sobre ciencia. Creo que en ese sentido hace que las dos lecturas puedan ser muy interesantes. Claro. Sí, coincido contigo en el sentido de lo debatible del asunto. Por varias líneas de reflexión diría, ¿no? Una primera línea de reflexión en cuanto a lo debatible del asunto es, como dices, el concepto mismo de ciencia y su extensión a todos los campos del conocimiento humano. De hecho, la misma noción de si existen ciencias sociales o ciencias humanas está ahí presente. Es decir, ¿por qué quisimos o por qué hemos pensado que conocer al hombre implica necesariamente hacerlo de manera científica? ¿Ah? Esa es parte de la discusión que está planteando y abre la otra línea de análisis de qué es lo que está planteando Gadamer, porque finalmente los seres humanos nos desenvolvemos, nos desarrollamos, vivimos históricamente en condiciones que difícilmente el método científico puede permitir comprender. ¿No? Hay científicos, ustedes lo habrán visto, ¿no?, que intentan, por ejemplo, hablar del amor desde la química, ¿no? O en fin, es decir, intentan como tratar de abarcar esa complejidad humana, reducida desde mi perspectiva a conceptos que no posibilitan ver esa complejidad humana precisamente, ¿no? Sin embargo, evidentemente es debatible porque la otra línea de análisis es que la tradición bajo la que hemos vivido, sobre todo a partir del siglo XIX y XX, nos hace creer que no podemos vivir sin la ciencia. No podemos estar sin la ciencia y la tecnología, ¿no? Que la ciencia y la tecnología son contrarias, por ejemplo, a la religión, a la fe, a la creencia en un Dios, cuando vemos que una gran parte de la población en el mundo sigue creyendo. ¿Me explico? Entonces la ciencia a veces no logra abarcar esas cosas. Y la última línea de análisis que plantearía sería que al interior del propio campo científico se dan discusiones sobre la validez o no de ciertos conocimientos, no solo al interior de una disciplina científica, sino entre disciplinas científicas. Es decir, hay una jerarquía de las ciencias.
Y las ciencias consideradas más duras, las matemáticas, la física, la química, luego la biología quizás, a veces no reconocen la validez científica de otras disciplinas como la geología o como las mismas llamadas ciencias sociales, ¿no? La sociología o la historia, etcétera. Y entonces se da un debate en torno a qué es lo que hace realmente un conocimiento científico. ¿Qué es lo que nos permite en un momento dado asumir que cierto planteamiento, teoría o concepto realmente es científico, ¿no? Pues a mí yo me ha interesado mucho esta cuestión del universo, por ejemplo, de la física, la astronomía, pero veo debates muy interesantes al interior. Y que entonces me doy cuenta que tampoco hay una noción homologada al interior del mismo campo científico sobre distintos aspectos teórico-conceptuales y metodológicos incluso de la misma ciencia, ¿no? Pero como bien señalas, esto es precisamente debatible. Acá Gadamer está parado desde la lógica de la hermenéutica. Y la hermenéutica no estaría planteando precisamente que la comprensión del ser humano tuviese que ser atravesada por un método que fuera científico, ¿no? Y Gadamer, con esto cierro, establece una distinción precisamente entre el explicar y el comprender. La ciencia se aboca a la explicación, mientras que la hermenéutica y la filosofía a la comprensión. Y esta comprensión se encuentra directamente ligada a la interpretación y, por otro lado, al lenguaje. Entonces cerraría ahí el comentario. No sé si alguien quiera comentar respecto de este asunto o algún otro. De hecho, sí tenemos dos personas que han levantado la mano. Bueno, tres personas ya. Primero fue el maestro Ciel, Ajá. después el maestro Esteban y el maestro Edgardo. Entonces, sí. Muy bien. Adelante, por favor. Bueno, yo secundo un poco con lo que dice el doctor Jesús, desde el sentido bungiano, ¿no? Tengo ahorita aquí a la mano un texto de Kant, Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, y de repente me parece que Gadamer tiene un sentido muy kantiano, ¿no? En este sentido de la ética. Es interesante, me llama mucho la atención. Tenía mucho tiempo que no había leído, bueno, hace unos 10 años había leído este texto de Gadamer, ¿verdad? Y método. Y a mí me da la impresión que Gadamer está como muy influenciado por un discurso capitalista, y me sorprende mucho. No sabía que había contribuido con Habermas, con Jürgen Habermas, pero me parece que el humanismo ha perdido un poco el curso de la filosofía. Creo que hoy tenemos un humanismo muy contaminado al capitalismo sobre estos ideales, y justamente rescatando lo que dice el doctor Ernesto, me parece que el sentido de la otredad, pero bueno, en el sentido de la otredad me estoy recordando un poquito a Lacan. El sentido de la otredad habría la posibilidad, bueno, solamente que es otro discurso, no el discurso hermenéutico lacaniano, habría la posibilidad de rescatar algo del sujeto, más no del humano. Porque creo que estas ciencias humanas, ¿sí?, confundidas entre la estética, confundidas entre la hermenéutica y la ética, hoy están fuertemente influenciadas, que creo que es algo que Gadamer no rescata de Habermas en este encuentro sobre la posmodernidad. Parece que hoy el humanismo está más determinado por la posmodernidad y estos discursos sociales, que estaría interesante a lo mejor cruzarlos, pongo como propuesta, con el sentido de Foucault, con el sentido de las tecnologías del yo, con el sentido del cuidado del sí como principio ético Foucaultiano, porque creo que nos podemos perder, ¿no?, en esta posibilidad de leer lo humano. A mí en lo personal Gadamer me deja muy extraviado en un discurso ni siquiera filosófico, y yo creo que a lo mejor estaría interesante retomar el sentido de la otredad desde sus inicios hegelianos, me parece, porque a mí la verdad es que las dos lecturas me confundieron bastante por el propósito de a dónde va el humanismo, ¿sí? A dónde va este sentido del desarrollo, de poder leer a lo humano. Estaba ahí una
¿qué será? Es un término, Bildung, en alemán, que a veces aparece en el ser y el tiempo, aparece en ay, ¿cómo se llama este texto de Hegel? Ay, bueno, las Formenkeit, las Vorstellungs, como las representaciones, ¿sí? Las representaciones. Y justamente el sentido estético hegeliano de las representaciones abocan siempre a una otredad, a una representación estética de una otredad, ¿sí? Y este sentido estético de la otredad como una representación discursiva, que nuevamente retoma Habermas, me parece que Gadamer no lo aterriza en la posibilidad de encontrarnos con cuál es el discurso del humano, porque justamente estamos hablando de la hermenéutica como un método, ¿sí? De encontrarnos con lo humano. ¿Por qué no hacerlo desde la discursividad, desde el acontecimiento? Por ejemplo, se me viene a la mente Alain Badiou, serie acontecimiento, ¿no? Porque parece que Badiou sí retoma esto, que el humano puede ser un discurso capitalista. Entonces, bueno, ya creo que di muchas vueltas y no llegué a nada, pero me parece que sería interesante analizar este discurso de la otredad también desde Foucault, desde estos discursos antipositivistas de lo que hoy, por ejemplo, y lo digo con toda honestidad, la psicología se ha encargado de estandarizar, ¿no? El humanismo como una corriente que nos lleva a ideales sociales, a discursos capitalistas, pero no realmente a un encuentro subjetivo con un objeto, porque ¿cuál es el objeto humano? Es lo que me resulta con esta lectura de Gadamer. De hecho, justamente el que estaba leyendo es el que estaba comentando ahorita el doctor de Dora Elvira García. Y sí, la verdad no me gustó mucho, pero bueno, son posturas, yo creo que de la autora, ya. Muy rápidamente, nada más para retomar ahorita y ceder la palabra. En efecto, precisamente el asunto de lo humano, de su relación con un modelo económico como el capitalismo, del concepto de sujeto que está ahí atravesado, pues si tomas a Foucault, si tomas a Lacan, etcétera, pues obviamente el concepto de sujeto está ahí adentro, que es diferente precisamente al ser humano, ¿no? Por eso me parecía interesante plantear estas lecturas, porque la discusión de la otredad y la alteridad, y la de los derechos humanos en todo ello, tiene que ver precisamente con entonces cómo concebimos al ser humano. Cierto. Si lo concebimos como sujeto o no, o si lo concebimos como otros autores en sociología, como agente, como actor, como etcétera. Como una estructura. El que pones en la mesa, Osiel, perdón, es bastante interesante para esta discusión, reflexión. Ahorita retomaré algunos puntos. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? A ti. Adelante, estaba Esteban, creo, y Edgardo. Hola, ¿qué tal, profesor Ernesto? Yo soy Hola. Esteban. Voy a dar mi opinión respecto a la hermenéutica. Sí. Cuando inició la hermenéutica, hubo mucha controversia. Fueron 3 filósofos. No me acuerdo de los nombres, pero hubo un último investigador que refería que la hermenéutica estaba más encaminada al análisis constructivo de las situaciones con respecto de una ciencia o directamente hacia una persona. Es decir, por ejemplo, ¿cómo actúa un enfermero con un paciente? Es decir, mide la convivencia de entre las partes, en parte. Y un último comentario, pues uno de los filósofos que estudiaron precisamente la belleza fue, creo que Platón. De ahí surgió. Y sería todo. Muchas gracias. Sí, gracias, Esteban. Ahorita retomaremos parte de lo que mencionas y lo intentaré relacionar con lo que plantea Osiel desde la cuestión precisamente de la hermenéutica, como una postura, diríamos, como un planteamiento. Y por otro lado, la cuestión estética, que también está ahí atravesada y que también Osiel mencionaba, ¿no? Edgardo.
¿Está por ahí Edgardo? Maestro Edgardo. Si gustan continuar, yo al final, o más al ratito hago la aportación, no se preocupen. Bien, muy bien. También ha levantado la mano. ¿Quién? ¿Quién, Jesús? Armando, perdón, el maestro Armando también había levantado la mano después de Edgardo. Ahí también la maestra. Y la maestra Mónica. Ajá, Mónica exacto. López, ok. Maestro Armando, ¿lo escuchamos? Gracias, doctor Ernesto. Justamente hablando de esta parte del documento de la doctora Elvira García, me llama la atención lo que ella pone como a modo de conclusión, donde justamente hacen una afirmación que dice: ponemos excesiva carga de atención a las ciencias naturales y no suficiente a la ética. Nuestra principal falta es la despreocupación frente a la parte de ética que trata del carácter humano, de sus disposiciones, sus pasiones y la manera de ajustar esos factores a la vida pública y la elocuencia. Esta situación, como bien lo dice el maestro Osiel, el capitalismo ha influenciado a tal grado que lo que hemos perdido exactamente es esa ética. Hemos perdido esa noción de lo que es correcto por tratar de tener ese carácter humano y tener una disposición y una pasión de hacer lo que uno quiere en la vida pública. Y eso genera obviamente que se pierda ese humanismo, llegando a una situación, como bien lo dice Vico, la cuestión de la conducta prudencial en la vida. La prudencia se distingue del conocimiento abstracto en que los efectos físicos múltiples se reducen a una sola causa, mientras que en el dominio de la prudencia. Y entonces aquí, como bien dicen, el manejo de nuestra filosofía, de nuestra ética, de nuestras formas de actuar y de pensar de acuerdo al capitalismo, ha ido generando que vayamos perdiendo esa noción, a veces hasta de la misma humanidad. Es un comentario que yo quería hacer referente a esta parte que están mencionando sobre el documento de la doctora. Gracias, doctor Jesús. Sí, maestra. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarte, Ernesto. ¿Qué pasó, Moni? Oye, pues mira, a mí me pareció súper interesante las lecturas. Yo no he tenido oportunidad de darle seguimiento en vivo al seminario hasta el día de hoy. Sin embargo, lo estuve viendo en los videos que subieron a YouTube y me parece que nos permite deconstruir precisamente ese concepto que tenemos de docente, donde le damos demasiada, de repente, relevancia a la ciencia y a los conocimientos exactos y poco esta parte de la docencia o de la enseñanza desde el oficio, desde el otro. Me parece que se van enlazando los conceptos discutidos aquí en las otras dos sesiones y que nos permite, te decía, deconstruir muchos de los conceptos que tenemos, inclusive nuestra propia postura, que muchas de las veces pues hablábamos de teórica y práctica y de repente nos quedamos en la parte muy teórica, desde esta parte de las ciencias, y que precisamente el mundo ahorita necesita que como docentes ayudemos más bien a la gente a construir, a deconstruir, precisamente a modificar estas cuestiones sociales, porque la vida viene cada vez mucho más acelerada y yo creo que se requieren mucho menos conocimientos especializados y mucho más parte social. A lo mejor lo digo por mi trayectoria y mi desarrollo social de toda la vida, ¿no? Pero a mí me parecieron magníficas para deconstruir nuestro propio concepto, muchas de las veces de docente, de nuestro acercamiento a la ciencia, más allá de teorizar sobre los propios posturas que tienen los autores, ¿no? Sí, Moni, gracias. Sí, yo creo que la cuestión, y creo que lo que le decía al maestro Ciel, él abre a la discusión es precisamente repensemos en todos los conceptos que usualmente utilizamos
para nombrar muchas de las cosas que hoy suceden en educación, ¿no? En educación hoy los discursos son precisamente de la equidad de género, de los derechos humanos, de la construcción de la paz, de sustentabilidad, etcétera. Pero me parece que los asumimos acríticamente, en general, pues. Lo que él plantea, y es muy cierto, y por eso precisamente, insisto, la idea de las lecturas es, a ver, entonces repensemos lo que hemos estado construyendo e imaginando en estas ideas de la educación, ¿no? Y tiene que ver precisamente con el desarrollo propio del capitalismo. Sí, la sociedad capitalista, desde los orígenes, permítanme tantito. ¿Qué pasó? Estoy en un seminario. ¿Qué pasó? ¿Qué? Jule. A ver, te llamo ahorita, espérame. Ah, ok. Sale, órale. Sí, vaya, sí, vaya. Perdón. Decía, estamos en la sociedad capitalista, a lo largo de su desarrollo, trajo consigo, evidentemente, una idea del hombre, del ser humano. Ajá. Y como también mencionó Ciel, bueno, evidentemente, esta sociedad capitalista moderna se fue asentando sus principios básicos, sus fundamentos en la Ilustración. Y Kant, evidentemente, fue un aporte fundamental para esa visión del conocimiento, de la misma cuestión ética de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando se va desarrollando esta sociedad capitalista, van emergiendo a lo largo de sus distintas fases, distintas nociones sobre lo que es la sociedad, lo que es el hombre, etc. Y recordarán que durante por lo menos de la mitad del siglo pasado en adelante, la discusión sobre la existencia del hombre, la existencia del sujeto, estaba ahí presente, tanto desde la filosofía del lenguaje, como desde el psicoanálisis, como desde distintas posturas sociológicas. Entonces, se fue construyendo un discurso sobre el ser humano que evidentemente puede ser considerado desde la sociedad capitalista, pero que también se fue construyendo paralelamente otro discurso sobre el ser humano que intentaba contrarrestar esa postura de la sociedad capitalista. Pero en el camino hay múltiples autores, o si él citaba a Foucault, a Lacan, etc. Evidentemente, la postura que tienen ellos respecto del humanismo, incluso Lacan por ahí lo va a llegar a manejar, al igual que Bramstein, que fue un seguidor de él, la idea del ser humano precisamente como una visión burguesa, ¿no?, del sujeto. Foucault, con su noción de sujeto, precisamente nos cuestiona sobre si realmente existe eso que llamamos humanidad, humanismo, incluso las llamadas ciencias humanas, ¿no? Me parece que ese es el punto nodal. Entonces, si el concepto de humanismo lo asociamos directamente al capitalismo, ¿cuál sería entonces el concepto más adecuado para tratar de nombrar a los seres humanos que habitamos este planeta? Ajá. Y que dicho concepto supondría poder enfrentar o afrontar todo lo que la sociedad capitalista ha traído consigo. El consumismo, la destrucción del planeta, la explotación del ser humano por el ser humano, etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente la postura de Foucault en tecnologías del yo o en la hermenéutica del sujeto, ¿no?, es volver a plantear los preceptos del conócete a ti mismo, ¿no?, del finalmente qué es el hombre. Y recordaremos que a lo largo de la trayectoria de Foucault, pues Foucault fue un combatiente social, estuvo presente en muchas luchas, desde el 68 francés, etcétera, y que desde ese lugar cuestionó muchos de los planteamientos precisamente de la sociedad burguesa, como le llamamos a la sociedad capitalista, al igual que Lacan. Son autores que han sido denominados como de ruptura, ¿no? Pero recordemos que en ambos casos su raíz está más en Nietzsche. Su base de sustento es más nietzscheana, diríamos, ¿no?, que kantiana, evidentemente. Y su crítica es hacia Kant,
¿no? Y hacia esa postura ilustrada que derivó en una de sus vertientes, en ese positivismo de visión tan estrecha respecto de lo que es la comprensión y conocimiento del mundo. Que no quiere decir, ojo con esto, no quiero decir que la ciencia no sirva. Quiero decir, la visión positivista de la ciencia es una visión muy estrecha respecto de la comprensión y conocimiento del mundo. Entonces, muchos científicos, incluso a sí mismos, no se considerarían positivistas, ni siquiera pensarían en utilizar el método que el positivismo postula o formula, ¿no? Pero que sin embargo sigue presente en las escuelas. Si ustedes revisan cómo se hace una tesis en una universidad en pleno siglo XXI, es un esquema totalmente positivista de la ciencia. Marco teórico, hipótesis, planteamiento del problema, método, resultados, conclusiones. Resumo, ¿no? Porque hay varios pasos. Pero pareciera que seguir eso es hacer ciencia. Y lo que estamos precisamente cuestionando es, por un lado, esa idea de cientificidad. Pero por otro, y es lo más relevante en el sentido de las humanidades, el humanismo, es si realmente esto que entendemos por derechos humanos y lo que entendemos por otra edad, alteridad, tiene un verdadero sustento. ¿Y cuál es ese sustento? ¿Por qué? Porque, sí es cierto, son discursos que el capitalismo puso sobre la mesa. Y al igual que el concepto de democracia, ¿no? Lo que estamos viviendo, o más bien lo que está sucediendo en Estados Unidos ahorita, el país que siempre ha sido como ejemplo típico de la democracia, nos está mostrando las facetas que puede tener esta democracia. Y al igual que lo que sucede en otras partes del mundo, ¿no? Lo que está sucediendo en Francia, en Bélgica, en Alemania, respecto del manejo de la pandemia, nos hacen preguntarnos si eso realmente es un régimen democrático. Y ya de colofón, pues obviamente todas las críticas a nuestro gobierno actual que oímos en la televisión, que también entonces nos harían pensar, bueno, ¿y entonces qué es finalmente la democracia? ¿Quién en un momento dado está parado bajo la lógica de fomentar eso que Lonergan llamaría una cosmópolis, ¿no? Una visión del hombre que rompa esos cartabones que el capitalismo ha puesto y que no permiten la plenitud del desarrollo humano, diría, ¿no? En general. Ese sería lo que podría plantear ante lo que han comentado. No sé, algún otro comentario, alguna otra idea, pero me parece que ese es el punto nodal. Me parece, doctor, que Areli y Esteban han levantado la mano. Bueno, Areli han levantado la mano. Ok. Y Esteban también. Sí, muy bien. Ah, ya vi la manita. Sí, Areli. Parece que no, Esteban, entonces. Ok, paso, profe, se me fue de la vista, digo, de la memoria. Adelante. ¿Ya está por ahí Areli? No. Esta Mónica plantea precisamente esta idea de la deconstrucción. También Derrida es uno de los autores que... Ya, profe, ya lo tengo. Ah, perdón. Está bien, adelante, Esteban. Lo que comentaba ahorita la maestra Mónica. Sí. Voy a hacer una analogía con respecto a la metodología de Sócrates. La metodología de Sócrates era tratar de poner en duda a las diferentes personas en las que se encontraba. Entonces, aplicándolo a la vida social de ahorita, Sócrates nos invita, por ejemplo, a indagar mucho más de lo que en las escuelas se nos imparten en cuanto a conocimiento. No nada más quedarnos con lo que los profesores nos brinden de información. ¿Para qué? Para poder hacer crecer aún más el conocimiento y de ahí sacar retroalimentación. Es todo. Gracias, maestro Esteban. Eso me lleva a un concepto, el de
central en las lecturas, el de la Bildung. Y aquí retomaría también parte de lo que la reflexión de Ociel en el sentido de la Bildung refiere a la formación, a darnos forma. Ya en La Rosa habíamos visto parte de esto. Ajá. Darnos forma supone que cada uno como individuo asume la responsabilidad de su propio proceso formativo. Ajá. Cuando Gadamer sostiene la idea de la Bildung, y esto viene derivado de Hegel también, porque Hegel habló acerca de la formación, Bildung es un concepto fundamentalmente alemán, es de la tradición alemana, diríamos, alude precisamente a formarnos bajo la idea de una imagen, como vieron en la lectura. Es decir, yo prefiguro algo que supongo quiero llegar a ser. A partir de eso que quiero llegar a ser, coloco precisamente en mi proceso pues lo que necesito hacer para llegar a ser eso que quiero. Ajá. La formación finalmente implica un sujeto de voluntad, es decir, una persona que asuma que quiere llegar a ser X, lo que sea. Desde decir, yo quiero aprender a cocinar, o quiero aprender a tocar la guitarra, o quiero aprender a manejar la tecnología, bueno, pues entonces visualizo, me imagino y hago lo que tengo que hacer para llegar a ser eso. Por eso el concepto de sentido común es tan importante, porque en ese proceso formativo, si se fijan, lo que se pone en juego es algo bien concreto. A diferencia del concepto que generalmente manejamos de la educación, y casi siempre en el futuro, ¿no? La educación del futuro. La educación como un ideal, como una aspiración abstracta que alguien puso y dijo, esto es lo que hay que aprender. En cambio, el concepto de formación dice, a ver, momento, si yo me voy a formar, si yo soy el que necesita formarse, el que necesita desarrollar sus capacidades, yo soy el que tiene que saber qué es precisamente lo que necesita. Y entonces se adentra en un proceso formativo. Aquí muchos autores, empezando por Hegel decía, luego Gadamer lo retoma, y luego Jorge La Rosa retomará esas nociones, y Nietzsche también aportará en ese sentido. Viene precisamente la idea entonces de que es cada persona la que asume la responsabilidad de su proceso. Educarnos, en el sentido de educación escolar, puede ayudar a formarnos siempre y cuando yo acuda a la escuela con el deseo de formarme a partir de lo que la escuela me enseña. De lo contrario, puedo ir a la escuela y no formarme. Puedo ir a la escuela a perder el tiempo, a aburrirme, a reprobar o a pasar las materias, pero sin formarme. Para que la formación exista, tiene que existir ese sujeto de voluntad, y ello supone por lo menos un nivel de conciencia de lo que quiero, de lo que me interesa hacer, ¿no? Es ahí donde entra la cuestión ética. Es decir, si yo asumo que quiero desarrollar tales capacidades o habilidades y lo asumo con responsabilidad, tengo que actuar éticamente para que eso se logre. Porque no se trata de que porque yo quiero algo voy a pasar por encima de quien sea, sino más bien es, yo quiero formarme en algo, desarrollo mis habilidades, pero a partir de mis posibilidades de no afectar a los terceros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí arranca ese proceso de formación, y por eso en las lecturas se habla tanto de formación, de la Bildung, como este proceso de darse forma a partir de una imagen que cada uno se forma de sí mismo. Pongo un ejemplo. Hoy en día, en esta cuestión de la equidad de género, hay mucho sobre los movimientos feministas, sobre la violencia de género, sobre muchas cuestiones que tienen que ver con la mujer, y pongo entre comillas con la mujer porque es un problema de la sociedad, ¿no? Pero por la forma en que se maneja, pareciera que es solo asunto de un género. ¿No? Cuando surge todo este movimiento de las nuevas masculinidades, ¿no? Obviamente, lo primero que uno se tendría que preguntar es, bueno, ¿y qué tipo de hombre o qué tipo de masculinidad se supone que quiero ser o que se puede ser? Ajá. Bueno, entonces si quiero que la masculinidad adquiera nuevas características, nuevas cualidades, deje de ser lo que era para no ser machismo o para no ser otras cosas, pues entonces tendríamos que poner en la mesa de discusión cuáles son esas cualidades para que los seres humanos, hombres, nos aboquemos a trabajar sobre ello.
en lugar de caer en estas visiones dicotómicas de enfrentamiento entre hombres y mujeres, ¿no? En lo que la mujer trabaja, hace y el hombre ahí sigue rezagado, sino, no, a ver, si eso es un problema social, formémonos ambos en eso nuevo, ¿no? Pero eso nuevo no está escrito en ningún lugar, es algo que se construye. ¿A partir de qué lo construyes? A partir del imaginario que la formación te proporciona para decir, necesitamos ser esto, y hacerlo así. Por eso Nietzsche tenía esa frase que decía, atrévete a ser el que eres. Que va muy de la mano con el concepto de la formación que va a manejar Gadamer y que tiene que ver con este concepto de sentido común, porque el sentido común opera en lo concreto, en lo histórico, y no pretende generalizaciones. Es decir, una nueva masculinidad no quiere decir que todos los hombres de todo el mundo y de todas las culturas tengamos que ser de determinada manera, sino quiere decir los hombres de las diferentes culturas, de las diferentes sociedades y grupos humanos, tenemos que formarnos en aquellas cualidades y características propias para ese grupo, esa cultura, esa estructura familiar o humana que existe en concreto en un lugar determinado de tiempo y espacio. Sí, Moni, perdón. Perdón, acá andamos todavía aprendiendo esto. Y precisamente ahí es el reto de la educación, ¿no? Ya se manejaban en las lecturas. Es importante, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué vamos a hacer como docentes? ¿Un agente de cambio en términos teóricos, de nuevos conceptos, de asimilar, o una educación donde seamos agentes los docentes o la gente que propiciamos el aprendizaje o la formación de otros como un agente realmente activo dentro de una sociedad específica, o sea, un agente social realmente, no un agente que lleve nada más nuevamente conceptos nuevos o innovadores a una mesa de discusión meramente mucho más analítica y poco experiencial que hablabas en el primer seminario. Esto lo comento a razón de los que vamos a dar el seminario, que tiene que ver con la parte social o la parte de los derechos humanos, porque vamos a tocar situaciones muy sensibles y muy propias culturalmente, socialmente hablando, y no podemos quedarnos en analizar el conflicto desde un mero concepto y no desde una experiencia significativa que permita al sujeto con el que vamos a estar interactuando, que en este caso son los docentes de primaria, poder entonces hacer su propia formación o su propio análisis y experiencia de estos conceptos precisamente sociales, ¿no? Así es. Retomando precisamente la idea que está detrás de todo lo que planteaba Ociel. El concepto de derechos humanos, los derechos humanos, podemos considerarlo como una serie de planteamientos capitalistas, burgueses, respecto de cómo se debe de conformar la sociedad. Evidentemente de ahí emergieron y se tornan una aspiración social porque en la expansión del capitalismo se espera que todas las sociedades se comporten bajo esos preceptos. La cuestión aquí sería, desde mi perspectiva, pensando en el planteamiento de Gadamer, de Lonergan y de la hermenéutica, sería, bueno, si los derechos humanos están ahí, entonces discutamos y reflexionemos sobre esos derechos humanos para que precisamente no se constituyan en una totalidad que domine a la sociedad, pero que no posibilite a las diferentes culturas manifestarse como requieren manifestarse en sus condiciones geográficas, históricas, antropológicas, etc. Esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque tampoco se trata de suprimir y decir abajo los derechos humanos, sino se trata más bien de decir, a ver, ¿el mundo necesita o no mejores formas de relación para combatir la explotación? Sí las necesitamos. ¿Necesitamos mejores formas de relación para evitar la violencia de género? Sí, lo necesitamos. ¿Necesitamos mejores condiciones de vida para que cuando haya pandemias o situaciones críticas no haya gente que se esté muriendo de hambre, no haya situaciones extremas? Sí lo necesitamos. Pero no lo necesitamos desde la perspectiva que el capitalismo nos quiere hacer ver, de un mercado ampliado en el que la productividad va a llegar a tal punto en el que todo el mundo va a tener algo. No, no es bajo esa lógica. Por eso
Gadamer cuestiona, ¿no? Y Lonergan cuestionan en Cosmópolis esta visión y dice, eso es finalmente una utopía. El capitalismo es una utopía. ¿Cómo construimos una sociedad que desde las condiciones concretas de existencia de los seres humanos pueda ir dando los pasos hacia mejores condiciones humanas? Bueno, ellos ponen en la mesa, utilicemos el sentido común, el sentido de la comunidad, ponernos de común acuerdo, recuperemos la sabiduría de la comunidad. Esto que hablaba la vez pasada de saberes de la experiencia. ¿Para qué? Para que entonces no caigamos en el discurso oficial o los discursos oficiales del humanismo, de los derechos humanos, etcétera, sino que construyamos seres humanos propios, adecuados, capaces, etcétera, en cada grupo humano que exista en este planeta. Con la aspiración de que cada uno de esos grupos humanos coincidirá con los otros en que la violencia no es lo más adecuado, en que la inequidad de género no es lo más adecuado, y toda una serie de principios que están ahí planteados, ¿no? Gadamer gustaba de decir, pongámonos de acuerdo en la cosa. ¿En qué estamos de acuerdo? ¿En qué cosas no? En lo que estamos de acuerdo, trabajemos para ello. En lo que no estamos de acuerdo, pues ahora sí que cada quien, si no nos afecta a los demás, pues cada quien sabrá por qué camino transita. Pero ese es el punto nodal. Y creo que precisamente en la sociedad capitalista, la desaparición del sujeto conlleva, en cierto sentido, una parálisis, ¿no? Es decir, bueno, entonces no se puede hacer nada. No, me parece que sí se pueden hacer cosas, pero no en esa abstracción genérica o general de todo el planeta, sino cómo cada grupo humano se mueve, se desenvuelve a partir del sentido común, del sentido de la comunidad, de su comunidad. Por eso luego se plantea que la ciencia, en un momento determinado, como hace juicios generales, a veces no permite analizar situaciones concretas, porque se mueve en la idea de la teoría, de lo general, de lo que aplica como ley en todos los casos. El sentido común no niega el sentido común a la ciencia, pero niega el que todo conocimiento que pueda darse sobre el ser humano tenga que ver o tenga que ser científicamente formulado. Porque hay otros saberes que se constituyen y que posibilitan vivir mejor sin necesariamente ser científicos, ¿no? O estar fundamentados o anclados en la ciencia. No sé si haya otro comentario, otra pregunta. Doctor. Sí, adelante. Hola, buenas noches a todos. Hay en la lectura hay algo que también se me hizo interesante, que usted ya lo refirió con relación al sentido común, y menciona precisamente la relación, o más bien dice que el sentido común se relaciona con conocer lo concreto, lo particular, y no aspira precisamente al contexto de universalidad. Y también incluso la lectura refería acerca de una distinción entre el sentido común e incluso esta parte de la ciencia, ¿no? Donde refiere que el sentido común va más enfocado a hacer descripciones, mientras que la ciencia va enfocado a hacer estas explicaciones. Y Lonergan también refiere que el conocimiento científico y el sentido común en realidad se complementan en ese proceso de una construcción humana y social. Y bueno, quería hacer este comentario al respecto. Muchas gracias. No, a ti, Sandra, y muy buen tu comentario, porque en efecto se trata, como decía, de complementar más que de negar uno u otro. El problema que se ha dado es que la ciencia, una cierta visión de la ciencia, lo que ha hecho es negar el sentido común. Y ahí diría, al negar el sentido común, establece
generalidades que se tornan leyes. Y a veces esas leyes salen del campo científico para convertirse en leyes que se tornan leyes de la política, de la jurisprudencia, ¿no? Etcétera. Entonces, en efecto, lo que señalas es que ese sentido común, al ser concreto, se gesta al interior, decía, de una comunidad determinada. Por ejemplo, las parejas, cualquier tipo de pareja, ¿no? Homosexual, lésbica, heterosexual, no importa, cualquier tipo de pareja. Cuando la ley establece que el matrimonio es o no de ciertas características, está generalizando las formas de relación. Pero todos los que tenemos pareja o hemos vivido en pareja o tenemos una relación de pareja, sabemos que en realidad en la vida cotidiana es en donde se da la verdadera existencia de la pareja. Cada pareja se relaciona, establece sus acuerdos, sus discusiones, sus formas de relación a partir de ese sentido común que han ido construyendo a partir de que viven juntos. Más allá de lo que las leyes establezcan o no sobre lo que es vivir en pareja. Cada ser humano incluso tiene sus propios principios, sus propios lineamientos, sus propias limitaciones respecto a cómo desenvolverse, cómo desarrollarse, cómo ser más mejor hermano, mejor papá o lo que sea, ¿no? Y es en la construcción cotidiana con los hijos, con la pareja, con la esposa, con los amigos, con los hermanos, etcétera, conforme esas relaciones se gestan de manera tal que esa familia, esa pareja, esa relación, en su concretud, se vivencia. El problema es cuando queremos establecer normas generales para todos. Y esa es la problemática que está detrás de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque evidentemente hay cuestiones en las que todos estamos de acuerdo, pero hay cuestiones en las que no. Hay cuestiones que no compartimos. O hay cuestiones que para que podamos aceptarlas tendría que haber otras condiciones de vida. O sea, por ejemplo, todos tenemos derecho a un trabajo digno. ¿Cuántos desempleados hay en este mundo? Más allá de la pandemia. O sea, siempre hay una población desempleada, ¿no? Todos tenemos derecho a una vida digna, a una casa, todos tenemos derecho todos tenemos derecho a tener un padre, a tener una madre, a tener relaciones familiares, a tener una familia, dicen los derechos de los niños, ¿no? Bueno, ¿cuántos niños no hay huérfanos? ¿Cuántos niños no hay abandonados? ¿Cuántos niños no hay? ¿Sí me explico? Entonces, cuando el discurso, ahí sí coincido precisamente con usted, el discurso se torna como el ideal que oculta atrás de sí condiciones de vida que no son las adecuadas, pues hay que combatir ese discurso precisamente. Y más bien exigir que las condiciones adecuadas se encuentren presentes. Pero es muy difícil que a nivel del mundo, a nivel de un país, todo el mundo tenga trabajo, todo el mundo tenga casa, todo el mundo tenga... Pero si lo pensamos a nivel de comunidad, de barrio, de colonia, es más fácil que se gesten condiciones de vida porque conozco al vecino, nos conocemos mutuamente, nos ayudamos, cooperamos, como ha pasado ahorita en la pandemia. Gente que sabe que su vecino está enfermo y le lleva de comer. Restaurantes que no pueden abrir y sin embargo alimentan a los médicos gratuitamente. Gente que le lleva medicinas a otro que sabe que no puede salir. Gente que le cuida a los niños a otra familia porque en la familia hay enfermos y entonces prefieren cuidar al niño en otro lugar. Todas esas manifestaciones se dan en lo concreto, no en la abstracción social. Se dan en espacios, tiempos concretos que se guían precisamente por el sentido común. ¿Por qué el sentido común? Porque uno piensa, si yo le ayudo, le apoyo, soy solidario, yo esperaría que mañana pasado también fuera solidario, porque comunitariamente nos ayudamos. Pero si pienso en general y digo, es que el mundo debería, pues no, el mundo no debería, el mundo se mueve, como es. Y el problema de caer en esos deberías es que nos hacen caer a veces incluso en la inmovilidad. Pues debería, pues sí debería, pero ¿quién va a hacer algo por el debería? ¿Me explico? Por eso me parece que estas lecturas llevan a esa idea del sentido común.
Coincido con el lenguaje, obviamente es un lenguaje hermenéutico, que plantea Osiel, que planteaban varios, porque recordemos que la hermenéutica también tiene una historia que no es la historia de la ciencia. ¿Sí? O sea, si yo parto del mito de Hermes Trismegisto y luego parto de la idea de la hermenéutica ligada a la cábala, a la alquimia y a todo eso que en el mundo medieval sucedió, y después pienso la hermenéutica como en el siglo barroco, que también estuvo asociada a misticismos, a la religión, evidentemente esa visión de la hermenéutica está colocada como siempre del lado de la magia, ¿no? De lo místico, de lo no científico, diríamos, ¿no? Y entonces por eso algunos hermeneutas, como Vico, por ejemplo, hablaban de la necesidad de las ciencias humanas. Como en esa aspiración de darle un sentido, ¿no? Ahí sí yo creo que evidentemente no sería factible pensar ciencias humanas. Es más, me preguntaría si el ser humano puede realmente ser estudiado científicamente, en toda su complejidad. Porque si pienso en la biología, bueno, sí, como ser biológico, ¿no? Pero si se fijan, cuando hablamos así, caemos en la especialización. Es que biológicamente el ser humano es esto, es que fisiológicamente es esto, es que las neuronas, ¿no? Y hacemos mucha ciencia, pero cuando juntamos todos los pedazos, aparece un ser humano que en un momento determinado es difícil de comprender. Los comportamientos humanos son muy difíciles de comprender. Con todo y que se hayan estudiado, las neurociencias hayan estudiado neuronas, que la psicología haya hecho aportes, etcétera, etcétera. Con todo y eso, comprender esa complejidad humana es precisamente, me parece, el reto. Y la hermenéutica es uno de tantos planteamientos para tratar de asumir ese reto, ¿no? La fenomenología es otro, hay una vertiente fenomenológica hermenéutica, hay una fenomenología independiente, ¿no? Etcétera. Es decir, son posturas, como bien señala Ociel, que se dan, pero que a lo mejor no hay que asumir toda la postura, sino recuperar aquellos elementos que nos posibiliten pensar a ese ser humano concreto de carne y hueso que existe en la cotidianidad del mundo. No sé si alguien tenga algún otro comentario, alguien quiera decir algo. Profesor, ¿Sí? hace rato que le quería comentar. Esto viene siendo como evidencia lo que significa el mito de la caverna, en parte. Porque a veces nosotros nos sentimos con miedo con respecto a las cosas. Y nosotros somos como los pequeños soldados que se alcanzan a ver en la pared. Y esos hombres no son nada más que tus propios miedos. Y si te fijas en esa imagen, el hombre aparece amarrado, como si estuviera encadenado. Entonces tú mismo te encadenas a veces a tener miedo. Y tomas mucha importancia a lo poco. ¿Sí me explico? Sí, te explicas. Ya fuera, ya es todo. Sí, no, me parece que no está directamente relacionado con el mito de la caverna, que implica otro corriente de pensamiento, diríamos, ¿no? Más bien tendríamos que considerarlo en el sentido, ¿cómo diría? Esta posible interpretación de lo que el mundo significa para mí, de lo que el mundo en un momento determinado ha llegado a significar y cómo es que lo nombro, de donde derivaría la imagen que mencionaba hace rato que lleva a formarme. Es decir, desde niños, desde que nacemos, nuestros padres, los adultos, nombraban al mundo, y al nombrarlo, nos hacían a nosotros nombrarlo como ellos. Y esto conformaba toda una serie de ideas, conceptos, nociones, prejuicios, miedos, de lo que es ese mundo. De tal manera que cuando ya tenemos conciencia, ¿no? Empezamos a
pensar y reflexionar por nosotros mismos, ese mundo ya está configurado. Y entonces, de repente nos damos cuenta que pensamos como pensaban nuestros papás o nuestras mamás, ¿no? De repente nos damos cuenta de que nuestras ideas, por muy originales que parezcan o nos parezcan, son ideas que comparten un montón de gente. Por eso el sentido común es el sentido de la comunidad, es el poner de acuerdo o en común a una comunidad. Porque los miembros de la comunidad arriban al mismo tipo de ideas o conceptos, pues por vivir en el mismo espacio, en el mismo contexto, en el mismo tiempo, ¿no? No sé si haya algún otro comentario, alguna otra pregunta. Yo, Sí, ok. ahorita estaba recordando una lectura que está en el Ethos 50 del IMSET, Ajá, que en junio del 2017, de la doctora Daisy Azucena Magaña Mejía. ajá, Ella rescata un concepto muy interesante, que es el buen vivir. ajá, A propósito de los compañeros que estén trabajando con educación indígena, ¿sí? Ella rescata un término en indígena que es Ceci Irecani, justamente buen vivir, porque justamente la crítica que se hace en educación es de que cómo es posible que surja o que enseñemos la ética desde el ethos en las escuelas, si la educación está globalizada, ¿no? Yo estaba pensando ahorita justamente, y retomando un poco a Foucault con la microfísica del poder, bueno, sabemos que Foucault ha tomado siempre esta posibilidad del poder y de la biopolítica, ¿sí? Como lo que rige toda relación social, ¿no? Muy hegeliano y muy nietzscheano también, claro, por la genealogía moral de Nietzsche, ¿no? Pero justamente, no sé, de repente pienso sobre esta labor de la educación, que creo que es el enfoque del espacio, si realmente desde el aula se está, ¿qué es lo que ejercemos en el aula? ¿No? Hace ratito Esteban decía con este método socrático, supongo que es la mayéutica, ¿no? Con esta posibilidad también de llegar a averiguar o a saber a partir de la pregunta si realmente hacemos esto en el aula o estamos literalmente castrados desde que tenemos que obedecer un plan y programas de estudios, ¿no? Porque justamente ponía esta autora que estaba diciendo del buen vivir, que lo que hacen los pueblos incas, bueno, en el Perú, en Bolivia, es rescatar justamente la individualidad y la singularidad de cada comunidad. Es decir, pues en teoría hay un planes y programas de estudio nacional, pero realmente, digo, ¿qué tanto la SEP está matando la singularidad de los pueblos indígenas? ¿Sí? ¿Y qué tanto se le está respetando que ellos produzcan nuevas cosas, ¿no? Desde su sabiduría o desde su propia cosmovisión? Porque justamente estaba pensando, creo que lo interesante, más allá de regresar a hacer un retorno a la racionalidad, sería hacer un retorno a la estética como posibilidad de creación, porque parece que los planes educativos justamente lo que hacen es castrar la creación, la posibilidad de la creación. Sí te dan un montón de posibilidades artísticas, transdisciplinarias, pero al final tienes que hacer los productos que el plan y programa demarca, ¿no? Inclusive también en las educaciones primermundistas finlandesas, suecas, suizas, es lo mismo. Al final, toda la educación primaria o básica, media superior, inclusive hasta en las maestrías me ha pasado que hay doctores que no te quieren recibir la investigación del doctorado porque no es su línea de investigación. Entonces, al final el poder ahí se demuestra, el poder y la educación es lo que hemos estado revisando y hemos estado viviendo, pues, yo creo que por lo menos en estos 2 siglos, porque habría la posibilidad de pensar simplemente algo que recordé que en alguna entrevista a Badiou le preguntan, estaba Badiou y Zizek platicando, ¿no? Y dice Zizek, es que la democracia sirvió en algún momento para terminar con la clase, con el régimen feudal, ¿no? Con la nobleza, con la monarquía. Con toda esta onda monárquica fascista. Pero ahora, ¿la democracia realmente funciona o nos está esclavizando a otro régimen? Que ya lo habíamos hablado del capitalismo, porque hace poquito estaba con los alumnos y estábamos decidiendo unas cosas y lo estamos haciendo por democracia, ¿no? Entonces, el 50+1, como en la Cámara de Diputados, es el que decide.
Entonces, lo interesante es que nuevamente la mayoría decide sobre la minoría. Y justamente con lo que hemos estado hablando de la equidad de género, clases desprivilegiadas y demás, justamente así toda nuestra historia, desde el materialismo histórico, podemos decir, toda la historia ha estado gobernada no solamente por el poder, sino por las mayorías o minorías con mucho poder, ¿no? La misma pregunta es así en el salón de clases. Hay un maestro o una maestra que es una minoría, pero con mucho poder, y que tiene que encasillar a 34 chavitos, por decir un número, que a veces son más, a pensar a la misma lógica del maestro, ¿no? A mí me gusta, me llama la atención, por ejemplo, la metodología Reggio Emilia que utilizan en algunos lugares del mundo, porque parece que hay esa posibilidad de crear, ¿no? Los chavitos hacen asamblea, en esta utopía de la educación que al final tendría algunas fallas, pero es algo que en México no vemos estos escenarios, como que siento que el gobierno o la secretaría tiene mucho miedo a producir sujetos éticos. ¿Por qué? Porque en esta posibilidad de donde no hay ética sino moral, hay la posibilidad de la ley, y con la ley la gobernancia, ¿no? La gobernabilidad que tanto nos decía Foucault con el gobernador soberano. Pero justamente yo creo que a lo mejor este ejercicio de Gadamer, estaría interesante a pensar la ética como esa posibilidad de vivir una ética sin democracia, una ética en donde el poder ya no sea de decisión de uno sobre los otros, sino el dominio de sí mismo, nuevamente como ese retorno a Foucault, ¿no? Ese etos que los griegos manejaban, que cuál es el correcto conducir del ciudadano, de la cosmópolis, ¿cómo te vas a conducir por la vida? A través de las leyes o a través de una etos que a veces una ética te involucraría violar algunas leyes, ¿no? Como a veces podemos encontrar unos escenarios éticos. Yo creo que sería interesante esto, reflexionar sobre la posibilidad de una nueva educación ética y una educación estética. A lo mejor podría ser interesante una postura así. Sí, coincido, mira. Bueno, me recuerdas varias cosas. Una parte en ese sentido del buen vivir, me recuerda esa expresión de Sabater de la vida buena, ¿no? Que él decía, no es lo mismo la vida buena que la buena vida, ¿no? Porque la vida buena apelaría precisamente a un buen vivir para todos, ¿no? Un buen vivir en el que pues, las condiciones no sean tan inequitativas, tan extremas, porque tampoco todos podríamos vivir igual, eso también es claro, ¿no? De que todos tengamos lo mismo, vivamos igual, tengamos las mismas casas, los mismos coches, eso me parece que es una utopía bastante utópica. Yo diría más bien, podemos pensar en una sociedad en donde como individuos tengamos un buen vivir o una vida buena, la mayoría, ¿no? Si no es que la totalidad, pero bueno. Lo otro, en el sentido de ese precisamente, es que va de la mano con el concepto de democracia, porque la idea de democracia que nos han vendido es como que es el mejor régimen para todos, ¿no? Pero yo a veces recuerdo las palabras de Borges que decía, la democracia es solo cuestión de estadísticas, ¿sí? Como bien dices, votamos y unos deciden una cosa, otros deciden otra. Ahorita lo decía hace rato lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? A Trump lo eligieron presidente. Durante los 4 años que fue presidente dijo 20,000 burradas, dijo 20,000 cosas contra un montón de gente y alborotó y exacerbaba los ánimos racistas, hizo que creciera el odio entre los distintos grupos étnico-culturales de Estados Unidos, ¿no? Y nunca le prohibieron nada. Y hoy que ya va de salida, lo sacan de su cuenta de Twitter, le prohíben Facebook, le dicen que le van a hacer juicio político, que porque es un peligro. Por ese tipo es un peligro desde que nació, yo creo, ¿no? Pero curiosamente el régimen democrático lo dejó hacer y deshacer. Y ahora que ya el cuate va de salida, entonces ahora sí, contra él, ¿no? Entonces yo digo, esos discursos democráticos, pseudodemocráticos diría yo, ¿no? O de esa democracia a la americana, pues realmente no manifiestan más que cómo el poder juega con las circunstancias para hacernos creer que no, sí, ahora va a haber justicia, ¿no? Ahora sí lo van a enjuiciar y entonces el mundo va a alcanzar nuevamente su estado de equilibrio. Y pues no es así, ¿no? El tipo seguirá siendo un multimillonario que con sus millones hará muchas cosas
como presidente a lo mejor no logró, ¿no? Pero además, no es que sea Trump, es que es una visión del mundo que comparten un montón, no solo de americanos o norteamericanos, sino en todo el mundo. Yo veía que había manifestaciones de apoyo a Trump en Japón y en algunas zonas de Europa. Entonces, no es Trump el problema, es un sistema que ha generado una visión de mundo en donde impera la violencia, la discriminación, etcétera, pero se maquilla precisamente de democracia. ¿Sí? Es decir, lo eligieron democráticamente a Trump, igual que los alemanes eligieron democráticamente a Hitler, ¿no? O sea, él llegó a la presidencia por votos. Después, todo lo que hizo, y tampoco nadie se lo impidió en Alemania, es decir, por miedo, por coincidencia con sus ideas o lo que sea, hasta que termina la guerra, entonces sí, maldito Hitler, ¿no? Entonces, eso pasa en el mundo precisamente de la política tal y como la conocemos, porque se mueve bajo esa lógica que bien señalas del poder. La cuestión es, si los ciudadanos de a pie, como se dice coloquialmente, si todos los que no estamos implicados en esa órbita de partidos, grupos, etcétera, podemos o no tener peso en alguna decisión. Es ahí precisamente donde entra esta idea, insisto, del sentido común. ¿Qué nos dice el sentido común? Y el ejemplo que das precisamente de los indígenas es clarísimo, pero yo diría no solo en los indígenas, en los sectores populares, ¿no? Se da toda una movilidad que, ¿cómo diría?, que no permite que el capitalismo avasalle a todo el mundo, ¿no? Sí, del mercado informal tan criticado, por ejemplo, ¿no? Que por qué no paga impuestos, que por qué no paga rentas, que porque 20,000 cosas. Si no fuera por el mercado informal en este país y en muchos países del mundo, las economías se iban al traste. Es gracias a que un montón de gente trabaja informalmente en ese mercado informal que la economía sobrevive, que mucha gente puede comer, que mucha gente tiene lo básico, puede percibir un salario, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes van a los tianguis, a los mercados, a las calles donde hay mercado informal, donde hay puestos informales y todo esto que llaman economía informal, lo que se van a dar cuenta es que se mueve mucho dinero, unos más, otros menos, pero gracias a ese dinero que se mueve, comen miles, millones de familias. ¿Ajá? Entonces, ese tipo de, ¿cómo digamos?, de organización socioeconómica de los sectores populares es algo que escapa, o intenta escapar al menos, a esa lógica capitalista que ha sido impuesta, ¿no? Entonces, así al igual que eso, hay cooperativas, hay distintas formas de organización social que intentan responder a esos mecanismos de poder político que existen en la sociedad capitalista. Pero evidentemente la sociedad de consumo es muy, muy avasalladora. Te ofrece tantas cosas como panacea, como utopía, que es difícil sustraerse, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el celular, que es quizá ahora uno de los productos por el que más manejo hay de la población en general. O sea, la gente está en un restaurante en familia y cada uno con su celular. La gente se sube a la combi y ya no platica con nadie ni habla con nadie. Está pegada al celular. Se mandan mensajes por celular por millones cada segundo. La gente tiene que contestar rápido un mensaje. La gente tiene que estar conectada al celular. Y cambia su celular cada que puede, ¿no? O cada que considera que salió la nueva versión y requiere más aplicaciones o memoria. Entonces, ese es un manejo del poder a partir del uso de la tecnología en el que se ha caído o hemos caído millones de gentes. Y ahora con esta situación de lo virtual, también, ¿no?, se agudiza. ¿Por qué? Porque si quieres seguir perteneciendo al mundo tal y como lo conocemos interconectado, pues necesitas una computadora, necesitas un celular, necesitas internet. Si no, desapareces del mapa. Si no eres un alumno que tenga celular e internet, pues simplemente no eres alumno. Si no eres un maestro que tenga internet y celular, ya no puedes trabajar como maestro. ¿Sí? Es decir, esta situación ha agudizado esa problemática. Pero lo que voy es a eso. ¿Cómo es que los mecanismos del poder
van tejiendo redes que hacen sentirnos bien en una sociedad que, por otro lado, tiene tantas manifestaciones de decadencia, como dice el texto de Martín López Calva, ¿no? Tantas manifestaciones de inequidad, tantas situaciones de violencia, tantas situaciones de hambre, de enfermedad, etcétera, y que sin embargo quedan ocultas tras este otro velo de lo maravilloso que de repente se presenta a la sociedad de consumo, ¿no? Compras, coches nuevos, celulares, computadoras, mensajes cada rato en la computadora y en el celular de compre, 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 etcétera, ¿no? Y además no puedes escapar a ello. Si tienes un celular, te van a estar llegando mensajes, quieras o no quieras. Y a ese sistema le llaman democracia. ¿Me explico? Entonces, es precisamente, como hace rato decía Moni, necesitamos deconstruir los conceptos para ver realmente qué es lo que se está entendiendo por eso y cómo entonces trabajamos con los alumnos para que aprendan a deconstruir los conceptos, para que no se queden también con el discurso que les hace creer que la sociedad es una maravilla, ¿no? No, se trata de hacerlos críticos, pero también entonces tienen que entender que cuando ellos usan un concepto, ese concepto tiene tras de sí toda una serie de significados. Y ahí diría, como tú citabas hace rato a Lacan, lo que sea Lacan precisamente, ¿no? Es cómo significado y significante se trastocan en una cadena tal que realmente acaban ocultando lo real. Entonces necesitamos colocar en la mesa de la reflexión con los alumnos, con los compañeros maestros, precisamente todos aquellos conceptos que hemos asumido como válidos sin preguntarnos qué es lo que realmente significa. Como el de democracia y como otros tantos que circulan, ¿no? La misma idea de interculturalidad, la misma idea de equidad, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque al engancharnos en ellos y no reflexionarlos, llegamos a realizar prácticas que van en contra de lo que originalmente esperábamos lograr, ¿no? Ahorita el movimiento feminista, por ejemplo, más radical, ha generado, o más bien se han generado a partir de las situaciones sociales, un radicalismo en el movimiento feminista que lleva más a la confrontación con los hombres que a la posibilidad de encuentros de diálogo y construcción. ¿Sí? Hoy es difícil opinar o decir algo porque inmediatamente viene un juicio de valor. Pero no solo en ese sector, sino en todos los sectores. Es decir, si políticamente yo digo algo que otro no está de acuerdo, me avasallan. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo puedo opinar en un ambiente en donde pareciera que los conceptos ya están hechos, ya son así? Y entonces ya no hay posibilidad de opinar de otra manera, ¿no? Por eso es necesario revisar ese lenguaje y deconstruirlo. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra participación. Bueno, sí. Uh-huh. Profesor Ernesto, el pasado martes el profesor nos preguntaba sobre si en realidad se lleva a cabo un respeto entre los tres poderes estatales. Perdón, el ejecutivo y no me acuerdo el otro, bueno, entre los tres poderes, si en realidad se lleva a cabo el libre Estado de Derecho. Y esto con relación a lo que comentó en parte el profesor Osiel Mendoza. Y no sé, creo que sería bueno también abordarlo un poco. Bueno, siguiendo la lógica de lo que venimos comentando, es evidente que cuando, por mencionar precisamente el caso de Michoacán, cuando el gobernador y el presidente municipal se ponen o no de acuerdo sobre medidas que se supone benefician a todos, y uno opina una cosa y el otro opina otra, ¿no? Es decir, desde la lógica del poder, lo que encontramos es posturas de poder que a veces perjudican a la población porque cada uno se coloca en su lugar, ¿no?
¿Qué es lo que está pasando a nivel federal también? Es decir, yo oigo analistas políticos, comentaristas, a los críticos al gobierno, y digo, bueno, ¿este país cuándo va a aprender? Que la única manera de que podemos salir adelante todos es reconociendo lo que se hace bien y trabajando juntos. Y no que cada que se hace algo es criticar y criticar y criticar y criticar. Todo está mal. Y yo digo, bueno, entonces, si todo está mal, ¿por qué seguimos adelante, no? Creo que forma parte de esa problemática del poder y que cada quien, incluso inconscientemente, asume una postura que considera que tiene la razón. Lo vemos en las relaciones de pareja, lo vemos en las relaciones padre-hijo, lo vemos en las relaciones entre hermanos. O sea, las discusiones siempre son porque alguien debe tener la razón. Y eso es una consecuencia de esa racionalidad tecnocrática en la que hemos vivido. Es decir, le damos prioridad a la razón en lugar de a las emociones, a los sentimientos o al sentido común. Y en lugar de querernos más, nos la pasamos peleando más. ¿Me explico? En lugar de asumir que emocionalmente me encuentro ligado a alguien y que eso sería prioritario en lugar de tener la razón, le doy más peso a la razón y entonces acabo de pleito. ¿Me explico? Y eso sucede no solo al interior de la familia, sino también con otros grupos humanos o sectores humanos. Entonces creo que la cuestión que planteas de las discusiones de poder que se dan en los niveles de gobierno tiene que ver con eso, con luchas de poder centradas en que cada quien debe tener la razón. ¿Por qué? Porque uno puede aspirar a ser gobernador y el otro es un gobernador que está en otro partido, y entonces en lugar de, y bueno, ¿y qué es lo que realmente le importa o necesita a la sociedad moreliana o michoacana? Se enfrascan en sus propias discusiones, ¿no? No sé si hubiera algún otro comentario, algo más que decir, algo más que les haya inquietado de la lectura. No, nada, profe Ernesto. Gracias. La mayor parte, creo que los que estamos aquí ya son profesionales y pues es un gusto estar presente en este tipo de conferencias. Agradezco la invitación. Yo apenas voy empezando. Gracias, maestro Esteban. Todos empezamos en algún momento dado de la vida. Y bueno, podemos decir incluso los que llevamos más camino, todavía hay mucho camino por recorrer. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Si no, para ir cerrando. Sí, maestro Armando. Todo bien, doctor Ernesto, muy claro. A final de cuentas, como bien lo dicen, hay muchas cosas por ver, analizar, por meditar para poder abrir mejor nuestro panorama, para poder comprender las cosas que se nos presentan el día a día. Todo muy claro, doctor Ernesto, gracias. Gracias a usted, doctor Armando. Creo que después valdría la pena, retomando algunos de los autores que plantea Ociel, mirar también esas otras perspectivas de análisis y reflexión. Porque creo que de lo que se trata precisamente en un seminario como este es de no quedarse con una sola mirada, sino ampliar precisamente las miradas. Y después de ampliar las miradas, profundizar en los asuntos. Pues si no nos pasa como en la canción, está tan amplio todo que perdemos la vista, ¿no? No, hay que ampliar la mirada, pero después profundizar en algo para poder tener pues, mayores elementos de referencia sobre eso que queremos comprender, diría, ¿no? Entonces, si no hay ningún otro comentario, ningún otro asunto, pues les agradezco mucho su atención. Edgardo, ya te vi. ¿Querías comentar algo? Sí, gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Pues muchas gracias a todos por la oportunidad de que se dé este espacio de diálogo. Pues creo que la temática resultaba bastante interesante, pero como usted acaba de decir, precisamente para poderle sacar todo el jugo a este tipo de textos, estos tipos de lecturas, también convendría ir profundizando también, ir rastreando
la historia de los conceptos, también a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo ha evolucionado también el mismo concepto de humanismo, porque no es un concepto que apareció ayer o antier, es un concepto también que tiene su historia y tiene sus usos, ¿sí? Para cada autor va a significar algo más o menos distinto, pero también es importante como separar un poco también esta idea de que en las escuelas no necesitamos más sentido común, más arte y menos ciencia, con esa idea de que se enseña ciencia, que tenemos demasiada ciencia en la escuela. Yo pugnaría al contrario, necesitamos enseñar más ciencia y no confundir el enseñar ciencia o pensar científicamente con un recitado de conocimientos metidos en un compendio que dice esto es ciencia física, esto es ciencia química. Eso no es ciencia. O sea, la ciencia no es solamente el conocimiento, el dato, sino tiene que ver con un proceso, inclusive, como ustedes dicen, de experiencia, una realidad. Y eso no niega otras maneras de acercarse. El problema es que por otros fenómenos del mercado y del poder y de todo lo que estamos analizando, Habermas, la escuela de Frankfurt, Foucault, se hace un uso de la ciencia como mercancía o como fetiche. Y no es eso la ciencia. O sea, yo puedo decir, esto lo van a hacer porque está comprobado científicamente. Y punto, y así lo hacemos, decimos, es que alguien ya lo comprobó científicamente. Entonces estamos utilizando ciencia, o la palabra ciencia, como algo que tal vez ni siquiera es. Entonces, más bien de lo que se trataría en un acercamiento, vamos a decirlo, humanista a la ciencia, sería desmitificarla. Es decir, no pensar en la ciencia como algo dado, hecho por los sabios de la Grecia antigua, que ni siquiera se llamaba ciencia ahí, ¿de acuerdo? Como algo vivo, algo que se tiene que experimentar y se pone en común, porque precisamente una de las características que tiene el conocimiento científico es que se construye en comunidad. ¿Sí me explico? Entonces, gran parte de las críticas que se hacen al cientificismo, en realidad no se trasladan al hecho de la ciencia. Por ejemplo, no es que necesitamos menos ciencia, dice un dato preciso, que si ahorita desterráramos todo lo que tenga que ver con la ciencia y su hija, la tecnología, en unos meses, en menos de un año, moriría el 80% de la población. O sea, no habría humanidad. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera nos hemos hecho dependientes, si no de la ciencia, sí de sus subproductos para vivir de la manera que queremos vivir. Entonces, precisamente, el diálogo que yo creo que debería de haber entre ciencias y humanidades es precisamente respondernos las preguntas fundamentales. Bueno, primero, ¿qué es ser humano? ¿Cómo quiero vivir? ¿Y cómo me es lícito vivir? Pero la pregunta no se va a contestar solo desde, o mejor dicho, no negando o sea, una faceta de la realidad que se puede entender desde la ciencia, sino como intentando comunicarme, ¿sí? Con ese otro discurso, es decir, desde un punto de vista, tender un puente entre ciencia y humanidad. Entonces, en ese sentido, pareciera que a veces algunos discursos toman como a la ciencia o el cientificismo como no como la parte de la solución, sino como el problema, lo que ha destruido el mundo en el que queremos habitar, cuando en realidad
no es la ciencia. Podría decir alguien, es el mal uso o el uso sin ética de ciertos productos de la misma. Entonces, sería importante, por ejemplo, que nosotros pudiéramos establecer precisamente ese diálogo, pero aceptando que también el otro discurso, el discurso de la ciencia, puede ser también válido, pertinente y útil, como el discurso del sentido común, como el discurso desde la estética. Es decir, entendiendo que la realidad es compleja precisamente. Entonces, no solo lo voy a explicar con ciencia, pero tampoco solo lo voy a explicar con arte, o solamente lo voy a vivir a través del arte. Es decir, el arte es una faceta de lo humano, pero no es la única. Como la ciencia tampoco es la única faceta. Entonces, desde mi punto de vista, precisamente, por ejemplo, Lonergan, por ahí en un libro que yo leí una frase, decía precisamente que teníamos que partir también de tratar de entender lo aparentemente trivial. O sea, queremos entender la complejidad del mundo, pero es entender la complejidad de lo humano, su germen, su inicio podría estar en entender por qué flota una piedra o por qué se hunde una piedra. ¿Por qué flota un barco? ¿Por qué respiro? ¿Por qué mi hijo se parece a mí? Es decir, son preguntas que tienen que ver con mi vida cotidiana. Entonces, la ciencia estudia las cosas que tienen que ver con mi entorno. No estudia solamente el Big Bang y el agujero negro. Estudia lo que está a mi alrededor, inclusive me estudia a mí. Entonces, en esa visión de Lonergan, yo veo que quiere establecer un diálogo, no busca un culpable, sino precisamente lo humano también es lo otro, el otro, yo mismo, inclusive Dios. Es decir, es un todo complejo que precisamente está unido, no lo puedo fragmentar. Entonces, uno de los problemas que hay es que nos enseñan que la ciencia fragmenta, pero esa es una parte del método. Luego sintetiza, luego extrapolas, luego haces analogías. Es decir, la ciencia no es un librito, no son pasos de un librito, son experiencias de vida y experiencias que se construyen en comunidad. Un dato o un conocimiento no es científico en cuanto no es avalado por una comunidad. Entonces, yo abriría ahí ese diálogo. Me gustaría a mí también ver cómo podemos entender lo complejo desde la ciencia. No solamente desde la filosofía, sino también desde la ciencia. Y uno de los, por ahí, reflexiones que yo creo dejar ahí en la mesa es el hecho de que no es la enseñanza de la ciencia lo que limita o lo que hace que el ser humano o los niños seamos insensibles o seamos irracionales. Es la falta de verdadero conocimiento científico o de práctica científica lo que nos lo que nos hace insensibles. ¿Por qué? Porque nos mata la curiosidad y nos mata el deseo de saber y de comunicar y de crear. Porque ¿para qué voy a estudiar ciencia, matemáticas, si todas las respuestas, por ejemplo, están en la parte de atrás del libro? Pues ya, ¿para qué quiero dedicarme a estudiar matemáticas si ya todo el mundo sabe la respuesta? Gracias, maestro. Gracias, doctor. Gracias por tus comentarios, Edgardo. Sí, me parece que lo que planteas es relevante en varios sentidos. Uno, como aquí mencionábamos, es esa visión científica positivista, ¿no? Reduccionista, que los mismos teóricos de la complejidad han cuestionado. Dos, el mismo concepto de ciencia, y citando al mismo Habermas que han mencionado,
Habermas tiene un libro, por ejemplo, que se llama Ciencia y Técnica como Ideología, y pone en tela de juicio precisamente la neutralidad de la ciencia, etcétera, etcétera. Me parece que eso está ahí detrás de lo que estás planteando. Por otro lado está la cuestión también del papel de la escuela. Sí, coincido yo en el sentido de que no se trata de quitar la ciencia, pero entonces también tiene que haber humanidades, también tiene que haber arte, también tiene que haber otras actividades que la escuela, no solo la mexicana, la escuela en general en el mundo, surgió con la idea precisamente de cada vez eliminar más esos campos disciplinares. Si uno analiza la currícula de los planes de las primarias, de la educación básica en general, ¿sí? Prácticamente las actividades culturales no ocupan ningún espacio. A veces son hasta consideradas cocurriculares, o extracurriculares, o paracurriculares, ¿sí? El peso que tienen en términos de horas y créditos para la educación básica y para la preparatoria es menor al que tiene las llamadas ciencias duras. Matemáticas ocupa el mayor tiempo de un plan curricular, de un plan de estudios. ¿Me explico? Matemáticas hay desde primero de primaria hasta tercero de preparatoria, ¿sí? Pero historia, si acaso ocupa un semestre, literatura, si acaso uno o dos semestres, ética, algunos hasta la desaparecieron, etcétera, etcétera. Estética y etimologías grecolatinas que se enseñaba hace años ya no existen, en fin. Es a eso a lo que nos referimos, a ese discurso de la ciencia, a ese discurso que ha totalizado y negado, rechazado otros discursos, porque considera que lo único que importa es un tipo de racionalidad. Pero como tú bien señalas, se trata precisamente de rescatar esas otras racionalidades para tener una visión más completa de la complejidad humana, ¿no? Entonces creo que lo que planteas es muy relevante. Iremos aquí planteando algunas otras lecturas en ese sentido, porque nos llevan precisamente a cuestionar entonces cómo es que la escuela ha matado, como decía Hacienda hace rato, la creatividad y muchas otras cosas, y creo que eso lo compartimos todos, a partir de que está tan encerrada en sí misma, tan encerrada en un esquema de lo que debe de ser la enseñanza, que rompe la creatividad de los niños, la iniciativa, la curiosidad. Y bien dice enseñar ciencia cuando en realidad no está enseñando ciencia, ¿no? No está desarrollando el espíritu científico en los alumnos, etcétera, ¿no? Entonces creo que apuntas algo que vale la pena que después profundicemos en alguna otra de las sesiones para, como dijéramos, para que no quede así como una visión parcial de ni de la ciencia, ni de la estética, ni de la filosofía, etcétera, sino de cómo podemos visualizar una concepción más compleja y más, ¿cómo diría?, holística de la problemática, ¿no? Pues muchas gracias por tu comentario, gracias a todos por sus comentarios, les andaré mandando la lectura para la siguiente. Si alguien tiene alguna lectura o sugerencia, ya saben que con toda confianza la pueden mandar y la podemos trabajar también. Si alguien quiere desarrollar algún tema o profundizar en alguno de los temas, también puede hacerlo, nos plantea y nos organizamos para que así sea, ¿sale? Entonces, pues muy buenas noches a todos, muchas gracias, que les vaya muy bien, que nos vaya muy bien este año a todos, que la vacuna llegue pronto y que ya podamos salir de estos encierros. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos, buenas noches, cuídense. Hasta luego, gracias. Gracias, buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias a ustedes. Que descansen.